Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Es la enorme columna de humo de un incendio activo en Toen, en Ourense. El fuego se ha declarado esta misma tarde y ha calcinado más de 50 hectáreas. Preocupa que las llamas están cerca de algunas viviendas. Ya se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
Quitar.